La Contraloría le puso la lupa a los contratos de Ecopetrol realizados con una firma de abogados estadounidenses y a varios contratos firmados recientemente para la generación de energía eólica y solar. El ente de control trata de determinar si se han usado recursos públicos de forma irregular. Luisa Fernández habló con el Contralor Delegado para el sector de minas y energía. Bueno, muy buenos días. Hay varias cosas por las que hoy la Contraloría nos acompaña en esta entrevista, pero principalmente lo que ha venido sucediendo con Ecopetrol y con su administración actual, con el presidente Ricardo Roa. Recientes contratos han sido cuestionados y por eso la Contraloría pues, puso su foco en varios de ellos. Nos acompaña a esta hora el Contralor Delegado para Minas y Energía, Germán Castro Ferreira. Contralor, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días. Un placer estar acá con ustedes. Mire, Contralor, el comunicado que ustedes emitieron en las últimas horas habla de 4 puntos en específico, pero yo quiero iniciar por el que ha sido más controversial en los últimos días. El contrato que Ecopetrol firmó, pero además del contrato, el otro sí que también fue firmado, no se sabe si aprobado o no por la Junta Directiva, con una empresa de abogados o con una firma de abogados estadounidenses. Inicialmente ese contrato era para una asesoría sobre procesos y políticas con las autoridades estadounidenses en el país norteamericano. Después tuvo unas modificaciones. ¿Qué le preocupa hoy a la Contraloría que los lleva a emitir o a solicitar información a Ecopetrol? Bueno, gracias. La misión de la Contraloría desde la Constitución precisamente es velar por el buen uso de los recursos fiscales de la nación. Y la nación es propietaria de más del 80% de Ecopetrol y ahí están las finanzas comprometidas. Por ese motivo, el señor Contralor ha ordenado que dentro de las funciones de la Contraloría se haga siempre el control posterior y selectivo, al igual que dentro del posible concomitante, la verificación y el determinar de la actuación de cada uno de los funcionarios dentro de las diferentes entidades que manejan recursos públicos. Por eso en Ecopetrol y dentro del giro ordinario que tiene la Contraloría para verificar el buen uso de los recursos fiscales, ante todo estamos pidiendo que nos entreguen, primero que todo, el origen de cualquiera de los 4 contratos o contrataciones que estamos averiguando allí. Como lo mencionas, pues la primera es la de esta asesoría legal internacional para el buen nombre de Ecopetrol y pues obviamente ante los organismos internacionales calificadores, pues esto también es algo normal, pero queremos ver es precisamente cuál es el valor, cuáles son los soportes, cuáles fueron las debidas autorizaciones, si esto está dentro del giro ordinario de la empresa y queremos tener uno a uno los soportes, pero sobre todo una cosa muy especial es que cuando se hace contratación con recursos del Estado, pues los recursos deben ser usados de la manera más eficiente económicamente hablando. Entonces, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuál fue el proceso de pedir ofertas? ¿Cómo se calificaron otras ofertas? En fin, y cómo fue la llegada al valor y a este contrato. Entonces, estamos esperando esa información junto con otros 3 temas de contratación que ha hecho Ecopetrol. Porque, Contralor, es un contrato por una suma muy alta, son 5,8 millones de dólares. ¿Se tenía un registro históricamente de un contrato que haya costado al menos eso por asesorías internacionales? Bueno, en realidad por el tamaño que tiene una empresa como Ecopetrol y lo que significa también la valoración de una contratación de una empresa de estas que está en el ranking internacional y que efectivamente generalmente son las calificadas a nivel mundial para realizar estas actividades, pues eso es lo que queremos ver, cómo fue la selección, cómo fue el proceso de llegar a este valor, pero eso obviamente siempre que se hace en la contratación se tiene que dejar el rastro, los registros, los soportes y pues no quiero adelantarme a qué es lo que nos van a entregar y por eso por ahora el valor, pues en una empresa de estas magnitudes los valores son relativamente grandes siempre en todas las cosas, pero no queremos adelantarnos y por eso estamos preguntándolo y queremos tener todos los soportes debidos. Pero, Contralor, ¿por qué le ponen el foco precisamente a este contrato y a otros tres de los que ya vamos a hablar? ¿Qué les preocupa?
básicamente. ¿O cuál fue la motivación para empezar? Yo sé que la Contraloría tiene una función pública de realizar un control y una revisión a cómo se da el uso de los recursos públicos, pero ¿por qué específicamente estos contratos de los que ya hemos hablado y los que vamos a mencionar más adelante? Bueno, tú misma lo mencionas y los valores son valores muy representativos dentro de la contratación nacional. Los recursos públicos comprometidos son muy grandes. Si bien es cierto que este contrato internacional de asesoría jurídica tiene un valor alto, comprar activos de generación de energía tipo los eólicos de los noruegos o tipo eólicos y solares para otras alternativas en La Guajira o comprar también activos o adquirir contratación de importación de gas. Todos estos son contratos realmente de valores muy grandes que comprometen finanzas de Ecopetrol, que son de la nación. Entonces, pues precisamente al ver estos fenómenos que anuncia en algunas veces Ecopetrol en su página, también lo anuncian medios de comunicación, entonces también nos llegan comunicaciones a la Contraloría, pues obviamente en este momento hay un cúmulo de temas que pues obviamente son representativos y la Contraloría no puede ser ajena a estar oportunamente cumpliendo sus funciones. Mire, usted habla de varios contratos y de los medios de comunicación también. ¿Les preocupa o los motivó también a hacer revisión de esto los escándalos en los que ha estado inmerso el presidente de Ecopetrol? Realmente la conducta de los funcionarios y el actuar de las personas dentro de las entidades del Estado le corresponde más al tema disciplinario que es del resorte de la Procuraduría General de la Nación. Por supuesto, nos preocupa todo lo que hay alrededor del manejo y daño fiscal que se le pueda causar al Estado. Y si dentro de eso nosotros encontramos conductas que pueden ser calificadas o revisadas, inmediatamente las enviamos a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto, pues la Contraloría se queda y se enfoca únicamente en el cuidado de la parte económica, la parte fiscal de afectación al presupuesto general de la Nación. Entonces, en ese momento, inclusive, si se llegan a encontrar realmente daños fiscales, para lo pertinente que sería lo penal, le damos traslado a la Fiscalía General de la Nación para que la Fiscalía investigue y califique el actuar que pudo haber dado en ese momento consecuencia de haber utilizado mal o algo, un recurso. Pero lo que le queda a la Contraloría es después de encontrar el hallazgo fiscal, entrar a cuantificarlo, determinar los responsables dentro de una organización y efectivamente llamarlos para empezar lo que le corresponde a la Contraloría, que es el proceso resarcitorio, o evitar el daño, o si ya se hizo el daño, valorarlo y tratar de que los responsables le puedan reintegrar ese dinero a las finanzas del Estado. Sí, pero mire, Contralor, ¿qué le respondió o qué les ha respondido Ecopetrol y cuánto tiempo puede tomar esta revisión de información? Recolección y revisión de información. Normalmente somos conscientes de los volúmenes de información. También sabemos que no es información que deban preparar porque si todo esto ya se hizo, como son los cuatro temas que nos ocuparon en las preguntas que le enviamos al doctor Ricardo Roa de Ecopetrol, pues consideramos que 5 días eran suficientes para entregarnos toda la información y la estamos esperando en el curso de esta semana. Ya al interior de la Contraloría tenemos pues áreas muy específicas y profesionales muy expertos con las que vamos a analizar. Puede que surjan algunas preguntas adicionales, pero si no surgen preguntas adicionales, en el curso de la semana entrante estaremos iniciando lo que procede dentro de la Contraloría para continuar y materializar. Algo puede llegar a ser, por ejemplo, ya que en este momento no hay un proceso eh, investigativo, una auditoría especial para este tema, sería pedirle al comité directivo de la Contraloría la autorización para iniciar lo que se llamaría una auditoría de cumplimiento o una auditoría de seguimiento especial para precisamente poder construir y determinar todo el proceso fiscal. Pero esa auditoría se puede realizar o se puede iniciar incluso sin que Ecopetrol le haya pasado información todavía.
Puede llegar a ser con otras evidencias que hayamos recogido informado. Recientemente estamos terminando lo que son las auditorías financieras a los sujetos de control de la Contraloría. Ecopetrol es una de ellas. Estamos en la evaluación de información, producto de una auditoría financiera. Por ejemplo, con los resultados y hallazgos, podríamos llegar a configurar una nueva auditoría de carácter muy especial o de seguimiento para tenerlo pues en esos términos. Pero si efectivamente aquí nos allega nueva información o información que corresponda o consideramos que hay que seguir profundizando, entonces posiblemente podríamos iniciar una auditoría del tipo especial o de seguimiento. Es algo que no se descarta, Contralor, y en lo que están Totalmente. pensando precisamente. Mire, ahora hablemos de los otros tres temas que de los que ustedes solicitan información Ecopetrol. La reciente firma o el reciente convenio por cerca de 10 proyectos eólicos y solares con Statkraft, pero también lo que usted decía, los convenios con la firma italiana sobre este tipo de procedimientos también de energía eólica y renovable o sostenible, como se ha llamado, o limpia, energías limpias. ¿Por qué justamente revisar esos contratos? También incluimos revisar los contratos de importación de gas natural en la modalidad GNL, porque precisamente todo esto es un valor muy importante. El país, lo advertimos desde noviembre, el señor Contralor Carlos Hernán Rodríguez ordenó una alerta especial al Ministerio de Minas y Energía para que por favor nos aclare cómo está la transición energética. Para nosotros es muy claro que sin energía no hay economía. Entonces, en ese orden de ideas, pues le venimos haciendo un seguimiento muy especial y esto es algo que pesa sobre el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, dentro de todo este seguimiento a los energéticos colombianos y que Ecopetrol es uno de sus grandes actores, pues vemos que Ecopetrol de la matriz energética, o sea, está tomando proyectos que son muy importantes para toda la demanda nacional, pero que en este momento los está comprando para su uso interno. Entonces queremos tener claro que si los va a sacar de la oferta nacional, porque parece que los proyectistas y los interesados en hacerlo se cansaron de toda la dificultad que hay durante ya varios años para articular consultas previas, licencias ambientales y permisos, prefirieron abandonarlos y pues ahí queremos saber entonces cómo fue lo mismo que hablamos del otro contrato, cómo fue la evaluación, cómo fue la verificación del beneficio-costo para la empresa, cómo es que llegamos a un valor eficiente de la compra, cuál valor fue eficiente, cuánto se va a pagar en Ecopetrol por esto, cómo afecta esto las finanzas de Ecopetrol, porque son proyectos verdaderamente muy grandes. Entonces, pues obviamente queremos tener todo el mapa completo económico de qué es lo que está pasando y cómo se van a administrar estos recursos. Porque Ecopetrol, a un lado hablando, es el productor de cerca del 80% del gas natural en Colombia. Entonces, si Ecopetrol está comprando gas natural para su uso interno, pues queremos tener también claridad de qué es lo que está pasando. Si es que esta compra de gas importado va a liberar el gas de algo otros campos, o si es que no tenemos gas ni siquiera para la producción propia de los hidrocarburos, si la energía eléctrica de estas plantas que se están comprando o que se piensan terminar de hacer, que seguramente compradas ahora, ¿cómo va a ser el plan? ¿Por qué Ecopetrol sí los va a poder desarrollar y por qué otras empresas privadas o públicas no pudieron desarrollarlas? Entonces, la verdad, estamos llegando a un punto que más bien es un devenir, un seguimiento de lo que empezamos desde hace varios años, cuando empezamos a hacer un estudio de la transición energética en la Contraloría General de la República. El señor Contralor Carlos Hernán Rodríguez ha sido muy claro. En febrero del 2023 empezamos con un gran foro de transición energética y todos estos elementos han conllevado a estudios de control fiscal macro y en este momento pues estamos llegando a puntos muy detallados que nos obligan ya a particularizar y a profundizar ya en cada uno de los temas.
Por último, señor Contralor Delegado para Minas y Energía, Germán Castro, hablar sobre la reciente decisión de la Contraloría de realizar un seguimiento permanente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el país por las intervenciones, me imagino, que se ha hecho a organizaciones como Naturgas, a otras empresas que se encargan de la distribución y comercialización y generación de energía en el país y de otros servicios. ¿Ustedes ordenan este seguimiento para revisar los sustentos técnicos y económicos que tuvo la superintendencia? ¿Por qué? ¿Se han encontrado irregularidades en esas intervenciones? Pues mira, todavía eso es lo que tenemos que determinar precisamente. Lo que sí, precisamente, ¿de dónde nace la preocupación? En diciembre del año pasado, Aire, que es la empresa que presta el servicio de energía eléctrica en el norte del país a 3 departamentos, pues obviamente fue intervenida por la superintendencia. Entonces sabemos que cuando la superintendencia va a intervenir está dentro de sus funciones en la ley y en la Constitución, y la ley está claramente cuándo y cómo, y ese es su deber de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hacerlo, pero lo que queremos tener claro es cómo es el análisis económico y cuáles son los beneficios que se esperan. ¿Por qué lo digo? Porque la superintendencia como tal, para poder seguir administrando una empresa intervenida, necesita gastar recursos públicos. Lo hace a través del fondo empresarial que el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios administra. Este fondo es bastante corto de recursos económicos y generalmente tiene que recurrir al presupuesto general de la nación. Entonces, cuando hay afectaciones al presupuesto general de la nación, lo primero que tiene que hacer es verificarse cómo se va a actuar. Entonces, en reuniones que hemos tenido con la Procuraduría General de la Nación y en un seguimiento coordinado que estamos haciendo con el señor Procurador General de la Nación, Contraloría General de la República, pues hemos decidido verificar desde el actuar de los funcionarios hasta el impacto económico que esto le causa a los recursos del Estado. ¿Por qué? Porque precisamente vimos que cuando se intervino el aire hace unos años, esto causó un hueco fiscal en el país, y ahora estamos repitiendo la misma historia y ya se habla y hay informes que llegan a la Contraloría de la Procuraduría donde ya todos los agentes hablan de que las solas deudas por energía que tiene esta empresa, ahora intervenida por el Estado, está adeudando cerca de 2 billones de pesos, cuando en el momento de la intervención como que sus deudas eran cerca de medio billón de pesos. Y si esto sigue creciendo, sumado a otros temas que maneja la superintendencia, y efectivamente vemos noticias de que además se está revisando actuación de otras empresas muy grandes que requieren muchos recursos, pues queremos que nos digan si eso hay que hacerlo, pues seguramente el superintendente es la persona responsable de estos temas. Pero lo que queremos desde la Contraloría es tener la claridad de que cada peso de los recursos públicos que se va a utilizar sea eficientemente usado y que no resulte más caro el remedio que el mal. Contralor, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A ti, con el mayor gusto.